Muy buenos días, licenciada Sandra Silva. Nuestro grupo está conformado por Julián David Castro, Julián David Hernández, Juan Sebastián Martínez, Emerson David Zárate y quien les habla, Viviana Valentina Bilbao. Hoy les vamos a hablar sobre las leyes de Kirchhoff. Nuestro semestre es de... Bueno, pues en la parte de antecedentes de las leyes de Kirchhoff, encontramos que fue un gran físico alemán y se basó en un análisis de radiación emitida por un cuerpo cargado energéticamente, que esto servía para determinar la composición del Sol. En base a todo esto, se llegaron a establecer los principios de conservación de la energía y de la carga, y estas leyes se aplicaban a circuitos eléctricos. Kirchhoff aplicó sus leyes al cálculo de tensiones, intensidades y resistencias en una malla eléctrica. También nos habló de la ley de nodos y nos decía que en cualquier nodo la suma de la corriente, eh, entra en el nodo que es igual a la corriente que sale. Y también nos dice que la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo tiene que ser igual a cero. Los objetivos general es realizar mediciones de corrientes y voltajes en un circuito y comparar los vehículos aplicando las leyes de Kirchhoff. En los objetivos específicos se encuentran dos, que es el primero, analizar experimentalmente las leyes de conservación de la energía eléctrica y la conservación de carga. Y en el segundo es verificar las leyes de Kirchhoff. Bueno, para la realización de este laboratorio y el posterior informe, se tuvo en cuenta pues el paso a paso. Primero la señora docente nos guió a través de un tema específico y nosotros en el laboratorio empezamos con el armado de todo el laboratorio. Entonces utilizamos instrumentos como el multímetro, la placa de circuitos, las resistencias, diodos, cables, fuentes y inicialmente se tomaron 5 resistencias para hacer un tipo de circuito semimixto. Entonces en este caso este circuito está en serie y en paralelo. Estos valores se encuentran registrados en una tabla donde tomamos la fuente inicial el valor que nos da la fuente de voltaje y amperaje y el voltaje en la respectiva resistencia. Entonces se tomaron 5 valores de resistencia. Y obviamente pues vamos a tomar la resistencia total del circuito de la fuente desconectada. Y finalmente se conecta una fuente de 5 voltios y igualmente pues se mide el voltaje del amperaje que corresponde a cada fuente, a cada resistencia. Eh, Primero, eh, lo que hicimos fue plantear eh, unas ecuaciones lineales de las cuales íbamos a despejar la corriente. Para plantear estas ecuaciones, lo primero que hicimos fue ubicarnos en el punto donde se alimentaba el circuito, eh, ubicar el punto positivo y el polo negativo. ¿Por qué es importante esto? Para saber en qué dirección iba a circular la corriente dentro de las mallas y el voltaje. Eh, en este caso, a mi derecha estaría el polo positivo. Entonces, esto quiere decir que
Dentro de las mallas, la corriente iba a circular en dirección de las manecillas del reloj. Eso para la malla A. Entonces, teniendo en cuenta eso, nos ubicamos en los nodos y ahí analizábamos las corrientes que entraban al nodo y salían al nodo para plantear las ecuaciones. Posteriormente, como dije, se despejaron las corrientes. Ya teniendo las corrientes, se calculó el voltaje utilizando la ecuación que relaciona al voltaje, a la corriente y la resistencia, que la resistencia la conocíamos, las resistencias R1, R2, R3, R4 y R5 las conocíamos. Y pues después, teniendo el voltaje, se despejó la resistencia equivalente. Y ya por último, como dato, nos dimos cuenta que el voltaje se divide al igual que la corriente. Como conclusiones tenemos que en el presente informe se concluyó que existió un empleo total de las leyes de Kirchhoff para darle solución a cada una de las partes teóricas. También se verificó que la suma de la corriente entrante a un nodo es igual a la suma de la saliente del nodo. Y también nos verificamos y concluimos que la ley de los nodos está muy relacionada con la conservación de la carga. Muchas gracias. Por último están las referencias. De esas referencias escogimos 3. Las 3 están con formato APA y pues esas fueron las 3 referencias como tal que escogimos para nuestro proyecto, que trabajamos en el proyecto y pues eso es todo. Muchas gracias.